Muy buenas tardes, queridos eternautas que aparecéis hoy por aquí en este encuentro que tenemos quincenal para, como nos es asiduo, hablar sobre literatura, sobre cine, películas, cuentos y también, de vez en cuando, sobre algún tema que en este caso nos va a traer hoy a la tertulia nuestro querido Albert Pardo. ¿Cómo estás, Albert? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy Hoy bien. Albert nos contextualizará acerca de los límites del conocimiento, que tiene bastante que ver con las dos propuestas que nos hizo, ¿verdad? La película de Tarkovsky, Solaris, y el cuento de Stanislav Lem, perteneciente Expedición Sexta, Siberíada. Y ya en esos dos anteriores programas, que si nos habéis seguido por el canal de YouTube, habréis podido adentraros un poco en las disertaciones que hicimos respecto de esas dos propuestas narrativas y en los que ya se planteaba esta cuestión de los límites del conocimiento. Pero antes de seguir, dejadme presentar a quienes también habitualmente nos acompañan. Lázaro Covadlo, buenas tardes desde Sitges. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a Graciela también, bueno, aquí en este foro, pero a ella la tenemos un poquito más lejos del resto de los cuatro varones que nos encontramos aquí. Una valiente, sin duda, como siempre. ¿Qué tal estás, Graciela? Y bueno, acá es 1 hora y media después del mediodía. Todavía estamos en pleno día. Allá ustedes no. ¿Y a qué hora oscurece en España? A las 5. Pues mira, No, bueno, ahora ahora. son las Ahora, 5:39 y ahora ahora está empieza. empezando ya a atardecer, a anochecer, sí. Mm. Estamos casi en el ocaso del día de hoy, no del programa, que yo espero que tenga mucha continuidad. Ya estamos muy cerquita de los 100 programas y espero que ese día lo podamos celebrar todos juntos. ¿Qué tal estás, David, desde Vilafranca? bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. David y yo, como veis, nos hemos puesto un fondo un poco peliculero. Sí, Él está en el ocaso, casi como en las horas, sí, ¿no? sí, sí. Sería un atardecer eso, ¿verdad, David? Sí, Así esto muy, sí muy de podría ser película. una luz más bien de atardecer en una calle un tanto tétrica, así de, no sé, un Bueno, y yo me he escenario. puesto aquí un interior futurista, posiblemente el de una casa del futuro, pero que podría ser también el hall de un museo, ¿no? Muy Por bien, ejemplo. pues Albert, no sé si te gustaría situarnos un poco Sí, el tema que nos traes hoy, donde nos quieres contextualizar este debate sobre los límites del conocimiento y bueno, a ver por dónde nos quieres llevar para que hagamos nuestras aportaciones. bueno, yo pues perfecto, José, yo os comentaré un poco por qué creo que, como ya tú has anticipado, el tema de los límites del conocimiento se relaciona, yo creo que bastante bien con la literatura de Stanislav Lem. Yo os comentaré un poco lo que yo pienso al respecto y a partir de ahí, pues os dejo que aportéis vuestras opiniones y si os parece que Lem va un poco en ese sentido o no, o todo lo contrario, pensáis que se dirige a o nos quiere decir otras cosas. Yo creo que tanto Solaris como Siberia, con los cuentos de Ciberíada, ponen de manifiesto, al menos a mí es lo que al leer a Stanislav Lem, una de las cosas que a mí particularmente y quizás subjetivamente me dice, es que él, de alguna manera, duda de que el, nuestra manera de entender la realidad o nuestras vías hacia el conocimiento sean realmente capaces de abarcar, de comprender la realidad. Eh, Él es una persona, por su biografía, es una persona que había tenido formación en medicina, en psicología, en astrofísica, en cibernética y por lo tanto era una persona que podía hablar del tema desde el conocimiento desde dentro, digamos, no desde una persona, digamos, con unas creencias esotéricas que critica la ciencia o el racionalismo desde una perspectiva de fe, sino
desde una persona que conoce realmente los entresijos, los mecanismos y las virtudes y los beneficios de la ciencia y de la razón, y que, por lo tanto, es también capaz de detectar cuáles son sus límites. Es además una persona que yo creo que en su biografía él tuvo una biografía con unas experiencias vitales duras. Él vivió en la Polonia ocupada por los nazis, vivió en primera persona la utopía distópica o la distopia utópica del comunismo, sin por ello dejar de ser crítico con la otra utopía distópica que es el capitalismo. Y por lo tanto esto yo creo que le dio también un bagaje personal para, para de alguna manera ser consciente de que las grandes preguntas o los grandes temas que realmente acaban preocupando a las personas, pues muchas veces no pueden responderse a través de la ciencia o de la razón, ¿no? Entonces yo, para centrar cuál creo que desde mi punto de vista se pone en evidencia en la literatura de Lem cuáles son estos límites del conocimiento, que quizá, para ser más precisos, debería haber propuesto como título de la charla, más que los límites del conocimiento, los límites del conocimiento racional o los límites del conocimiento científico. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que el conocimiento científico racional que nace en el siglo XVIII a partir de la Ilustración, el siglo de las luces, y que se consolida en el siglo XIX y sobre todo en el XX, con el avance tecnológico que permite despegar a la ciencia de una manera brutal y alcanzar logros indiscutibles de índole práctica. Se basa, por un lado, en el empirismo, que es la creencia de que nuestros sentidos realmente nos permiten aproximarnos a la realidad, y por otro lado en el racionalismo, en el sentido de que nuestros mecanismos cognitivos cerebrales realmente nos permiten entender la realidad. Y tanto en uno como en otro, pues vemos que realmente la realidad tal y como la percibimos en nuestros sentidos, pues no es exactamente así. Tanto el tiempo y el espacio no están separados, el tiempo no tiene por qué ser lineal ni discurrir siempre a la misma velocidad, el espacio no tiene por qué ser siempre tal y como lo entendemos. Y por otro lado, en cuanto al racionalismo, vemos que también nuestra manera de entender el mundo o de dar una explicación al mundo viene marcada, lastrada por ciertos esquemas mentales, cognitivos, muchas veces congénitos y que son esquemas pues, de causalidad, de mecanismos lineales, que bueno, no dejan de ser esquemas a los cuales pretendemos encajar la realidad, ¿no? Y luego, por otro lado, finalmente, creo que a partir de esto, yo creo que es lo que para mí trasluce en la literatura de Lem, es que al final, con todas estas limitaciones, y aunque no las tuviera en realidad, las grandes preguntas del ser humano, esa gran pregunta de por qué existe el universo, por qué estamos arrojados aquí, la ciencia simplemente no es que no pueda explicarlas por esas limitaciones, es que ni siquiera lo pretende, ni siquiera lo pretende, es decir, no quiere dar una respuesta, asume la realidad es como es así, el universo existe, existe la vida evoluciona, la vida evoluciona a formar seres con conciencia, sin intentar, ni poder, ni intentar darle una respuesta, y que es a través de otras vías, probablemente no racionales, más ligadas a la emoción, más ligadas a la intuición, más ligadas al sentimiento, cómo podemos intentar dar una respuesta. Llamémosle espiritualidad, fe, religión, etc. Es evidente que eso no estoy diciendo que la ciencia no, evidentemente la ciencia es algo buenísimo, nos ha liberado del oscurantismo, nos ha liberado
de las patrañas y aporta y aportará enormes beneficios. Y sin embargo, seguimos teniendo unas preguntas que siguen sin respuesta y que precisamente yo creo que Lem aquí recurre a el arte, a la ficción, a la literatura, a darnos a entender que de alguna manera esas podemos llegar a quizá intentar tener una respuesta a través de mecanismos no racionales, más simbólicos, más a través de metáforas, y que un poco yo creo que en el mundo en que vivimos ahora, en el que está clarísimamente dominado por el materialismo y el racionalismo, es en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, donde teníamos todavía un resquicio de acercarnos a la realidad que nos rodea de otra manera. Y precisamente la literatura, dentro de la literatura fantástica, que es realmente la raíz de la literatura, la raíz de contar todos los cuentos, surge de lo fantástico, y no es hasta el siglo XIX cuando el realismo de la novela francesa decimonónica se instala como canon y relega a todo lo demás a subgéneros, precisamente dentro de la literatura, y dentro de la literatura de fantasía, la fantástica, la que da rienda suelta a la imaginación, a expresar las cosas no a través de una aproximación, de una imitación de la realidad, sino a través del uso de símbolos. Y es precisamente allí donde tenemos ese resquicio de aproximarnos a esa manera, también evidentemente la espiritualidad o la religiosidad, ¿no? Pero las personas que no tienen, digamos, una creencias religiosas particulares, es a veces a través de esta relación más estética donde pueden encontrar una respuesta. Yo creo que Lem lo escogí por ese motivo, por eso es un autor que a mí particularmente, en el que yo, que también tengo una formación científica y soy una persona muy materialista y muy nacionalista, da respuesta un poco a ese pequeño resquicio que todos nos queda, ¿no? Y por eso Lem me interesa tanto, y creo que el hablar de los límites del conocimiento pues enlaza mucho con su obra. Y aquí es, bueno, más o menos esta es la película mía, es esta, y ahí lo dejo. Y ahí os dejo que vosotros opinéis si pensáis que algo de lo que he dicho tiene sentido o todo lo contrario, son tonterías. Ahí lo dejo. Muy bien. Albert, muchas gracias por esta introducción y tu disertación también, tus inquietudes con respecto a estas cuestiones que plantea el racionalismo, principalmente el empirismo, como dos dimensiones que gobiernan actualmente nuestros días y que nos sumergen a casi todos en este materialismo en el que estamos inmersos, ¿verdad? Y que además posibilita pues, encuentros virtuales como el que estamos ahora mismo celebrando en esta sesión. No olvidemos que hoy estemos reunidos aquí, personas de manera deslocalizada en este espacio, vamos a llamarle virtual para que todos nos entendamos, tiene mucho que ver con ese conocimiento que ha ido avanzando desde un punto de vista técnico, ¿no? Y que cosas que eran absolutamente impensables no hace tanto tiempo, en 20 o 25 años, y que ahora son una realidad muchas veces, bueno, casi natural, como si hubiera sido algo absolutamente natural. Yo de momento me voy a abstener de entrar en hacer una valoración. No voy a hacer una valoración estricto sensu sobre lo que has dicho, sino ver un poco que me ha despertado algunas de las cosas que me has dicho, algunas preguntas que tengo por ahí y también algunas ideas bueno, con las que vengo para esta tertulia. Pero como creo que posiblemente, si no soy el más racionalista de la sala, me va a quedar poco para llegar a serlo, y creo que compito bastante con Albert. Voy a dejar a los que me consta que no lo son tanto. No sé si Graciela, no me atrevo mucho a posicionarla en ese punto. También la veo una persona muy racionalista en casi todos sus argumentos, pero con unas sensibilidades a veces que a mí me estimulan mucho. Entonces, no sé si quieres ser tú, Graciela, o David, o Lázaro,
¿Quién tiene el estímulo de dar continuidad a lo que ha dicho Albert o aportar alguna otra cosa? Bueno, yo estoy muy motivado, ¿eh? ¿Estás motivado, Lázaro? Pues venga, vamos a aprovechar esa inercia. Bueno, vamos a ver. Bueno, el tema me parece uno de los más apasionantes que pueda haber. Y la exposición parcial, por lo visto que hasta ahora hizo Albert, me parece buenísima y me adelantó algunas cosas, ¿no? Que quería decir. Para empezar, yo creo en dos sentidos, que el conocimiento no tiene límites, o sea que los límites del conocimiento, el ser humano siempre intentará conocer, cuando conoce una cosa, incluso quiere saber de qué está compuesta esa cosa y los elementos que lo componen, de qué se componen y así, porque claro, parece que en todo lo creado no es un término exacto porque suponen que alguien lo ha creado, pero no, eso no se sabe. Pero bueno, como lugar común, más bien como convención, digamos que en todo lo creado, el infinito es lo que reina, ¿no? Y o sea que siempre hay un más allá. Y yo diría, con respecto al tiempo, ¿no? La eternidad, ¿no? No la eternidad en sentido religioso, por supuesto, que te mueres y pasas a la eternidad. Porque, no sé, muchas veces con nuestra mentalidad, nuestra percepción del tiempo y de las cosas, nos preguntamos qué había antes de que hubiera algo, ¿no? Y claro, no había nada, y supuestamente no había un antes, no había un después porque no había tiempo. Entonces, que no había nada. ¿Y qué es la nada? Porque nosotros todo lo visualizamos. ¿Y cómo visualizamos la nada? Le he preguntado a un niño pequeño y me dijo que es de color gris. Bueno, ¿no? Es interesante esto. Bien, de todos modos sí que hay cosas que nunca podremos conocer. Por ejemplo, ¿qué hay más allá del horizonte de sucesos? ¿No? Para si alguien no está al tanto, el horizonte de sucesos es el punto donde ya no podemos ver, no podemos saber nada más cómo, a ver, cómo lo diríamos, cómo sigue el universo, ¿no? Con los últimos radiotelescopios podemos ver galaxias, estrellas muy, muy, muy lejanas, ¿no? Pero hay un punto donde ya no podemos ver más. Ese convencionalmente se le llama el horizonte de sucesos. ¿Alguna vez podremos ver más allá de eso? A cientos de miles de años luz. Pues no, nunca podremos saberlo. ¿Por qué? Porque si tal cosa existe, y el universo, y los universos o el universo está en expansión, pues se expande la velocidad de la luz. Y si va a la velocidad de la luz, entonces no podríamos verlo, porque aunque el radiotelescopio, digamos, detecte a una velocidad de luz, hay una velocidad de la luz que va mucho más rápido, ¿no? que va mucho más adelantada. Así que esa es una de las cosas que no podemos saber. Como tampoco, no sé si podríamos saber alguna vez el inicio de todo, porque con nuestra mentalidad siempre hay un antes, ¿no? Por más que se nos diga que claro, que no había tiempo, ¿no? Ni había espacio, pero entonces, ¿cómo se inició todo? ¿Cómo puede nacer algo de la nada? A ver, se habla de una singularidad espacio-temporal. Bueno, yo averiguar y me encontré, fui a tratar de averiguar y me encontré con galimatías. Por principio, si no hay nada, ¿cómo ver una singularidad espacio-temporal, siendo que no hay espacio en el tiempo, ¿no? Así que, digamos, no nos queda más remedio que creer en Dios. Pero los que no creemos en Dios, digamos, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, bueno, los conocimientos
yo, para concluir, por ahora, yo diría que no tiene límites, ¿no? El ser humano, el animal humano, desde el momento en que con un palo se pone a horadar la tierra y empieza a mirar qué hay dentro de la tierra y los bichitos que encuentra ahí, hasta las naves espaciales, siempre sigue conociendo cosas y las aplica mediante la técnica, ¿no? El conocimiento es la episteme, ¿no? Que viene del griego. Ya de todo esto se ocuparon ya, y antes, ¿no? Parménides y Aristóteles, ¿no? Y cada uno con su teoría sobre el conocimiento. Y así seguimos, y después seguimos hasta Kant y hasta no me acuerdo en este momento el nombre, Karl Popper y las teorías de la falsación, ¿no? Que es que cualquier cosa que se postule científicamente debe ser sometido a experimentación una y otra vez para saber que es cierta. Y si la experimentación no resulta así, pues nada, esto no había sido un conocimiento, no había sido un saber, sino que había sido una creencia. Oxa, decían los griegos, para diferenciar creencia o sea, si la creencia del conocimiento, de episteme. Bueno, yo para concluir por ahora, digo que creo que el conocimiento no tiene límites, pero la totalidad del conocimiento no existe, es infinita como es infinito todo, ¿no? Y sin embargo, seguiremos conociendo más y más cosas y así hasta el infinito y más allá. Bueno, pues ya está. Muy bien, Lázaro, que nos has aproximado a una visión más cosmológica, ¿no? Acerca de la doble dimensión espaciotemporal. Y yo me quedo con una de tus afirmaciones, ¿no? Si no había nada, ¿cómo es que pudo haber algo a partir de la nada? Pues esa pregunta que parece aparentemente paradójica, yo creo que nos sitúa en una perplejidad a partir de la cual seguramente podemos elaborar alguna pregunta más. Vamos a dar paso, Graciela, ¿te parece a ti continuar con tus aportaciones al tema? Bueno, yo estuve pensando en esto todo este tiempo en que estuvimos viendo los cuentos y las películas. Y además, por otra parte, es un pensamiento que es recurrente en los seres humanos, pienso en todos, ¿no? Este tema que ha planteado Lázaro, que dónde comienza, qué había antes, qué habrá después, lo podremos saber. Yo pienso que nosotros tenemos una incapacidad mental para concebir el universo. Me parece que es algo en nuestra comprensión no alcanza. Nuestra comprensión tiene necesariamente que ponerle a las cosas principio y fin. Y no puede comprender algo que no tiene ni principio ni fin. Yo ahí me pierdo, yo tampoco puedo entenderlo. Así que he preferido dejarlo. Las cosas que no puedo entender o que no podré entender nunca, he preferido dejarlas. De modo que esto es un misterio reservado a la gente que tal vez pueda modificar su cabeza, no sé, los astrónomos, pero creo que tampoco, porque si no alguno habría dado una explicación. Lo que realmente me intriga y en lo que sí he andado indagando es acerca de esto que llamamos destino. Digamos, ¿la gente tiene un destino? ¿Estamos predeterminados a una determinada suerte? ¿Hay algo que seguro que nos va a pasar, aunque nosotros no lo sepamos? Y
Claro, sobre eso he encontrado muchísimos signos de que existe algo que nosotros no podemos entender o que no está al alcance de nuestro entendimiento ahora, que hace que haya una comunicación que tiene que ver con el futuro, donde hay cosas que van a suceder que nosotros no podemos percibir y que a lo mejor hay gente que sí, y de ahí salen las videntes y las tarotistas, y qué sé yo, legítimas o fraudulentas, no sé. Es muy frecuente ver políticos que tienen videntes y tarotistas por consejeros. Acá nuestro presidente Menem las tenía una bruja propia, a la que yo pude consultar años después porque esa bruja, que en aquel momento era carísima y que no se la podía ver, bueno, luego hubo posibilidades de consultarla y no me pareció tan extraordinaria, porque este tema de la consulta de las brujas o de las videntes es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Hay gente que no quiere hacerlo directamente porque dice que tiene temor de que le digan que cuál va a ser su futuro y que eso determine que vaya a hacer alguna cosa. Y yo creo que eso está bien porque hay mucho de sugestión y te pueden decir, cuida la cartera que te van a robar la plata, y entonces tú vas con tu cartera agarrada todo el tiempo y pierdes tiempo y energía en cuidar esa cartera, qué sé yo, y resulta que después te robaron la plata en otro lado. Que es lo más frecuente lo que pasa. Ahora, yo le contaba a Lázaro en una conversación que tuvimos anterior, algo que a mí me despertó también muchísima curiosidad hace muchos años, hará unos 40 años. Yo fui muy amiga, como Lázaro sabe, de un pintor famoso que acá para nosotros es una especie de Goya. Se llamaba Antonio Berni. Con Antonio éramos muy amigos, sobre todo 6 meses antes de su muerte, porque yo le hice algunos trabajos judiciales y entonces él me hizo algunas pinturas y me escribió poemas y qué sé yo, y nos frecuentábamos mucho. Y en una oportunidad, un día sábado, a la mañana, no fue un sábado, bueno, fue un día de la mañana, un día a la mañana me habló por teléfono diciéndome que sabía que se iba a morir, que había sabido que se iba a morir, que no iba a terminar el cuadro que estaba pintando, que era un cuadro donde yo era la modelo. Entonces, bueno, yo tomé el autito que tenía, que en esa época lo podía estacionar en la puerta de mi casa porque no había lo que hay ahora de esta cantidad de gente, y corrí a verlo y lo encontré muy deprimido y sombrío y tenía las manos heladas y estuvo así unos cuantos días. Luego pareció que se había repuesto y al cuadro que estaba pintando le pintó una luna y lo llenó de colores fúnebres, de plateados. Era un desnudo en la playa. Y lo llenó de plateados y así quedó con esos plateados y un avioncito. Y bueno, y él tuvo una comida con una amiga, eso fue un viernes a la noche, una comida con una amiga, se atragantó un pedazo de lomo, no un pedazo de pollo, no un hueso de pollo como dijo la gente, sino un pedazo de lomo, y tenía una enfermedad que se llama esofagitis crónica producida por elementos emocionales y constitución física. Esta enfermedad hacía que muchas veces él se atragantara o que no pudiera tragar nada o que se le contrajese el esófago, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces este pedazo de lomo le quedó atragantado y ese sábado a la mañana me habló por teléfono para decirme que le pasaba esto, que se había atragantado, que no podía tomar ni siquiera té y que iba a ir con un amigo médico que había ido a verlo, iba a ir a ver otro médico amigo que estaba en el hospital de clínica. Bueno, pues fue, pero como era sábado, estaba todo cerrado, que no lo pudo atender, y de ahí se fue entonces a un instituto especialista en este tipo de cosas de garganta. Se fue ahí a ese instituto y yo me fui inmediatamente a verlo, y cuando lo fui a ver lo estaban poniendo en una camilla para llevarlo a hacerle alguna cosa, entonces lo estuve esperando. Y cuando volvió, poco rato después, como una media hora después,
volvió mucho peor de lo que se había ido. Estaba con unas grandes ojeras, tenía frío, temblaba. Entonces yo llamé al médico a los gritos diciéndole, mire, acá pasa algo, que pasa algo. Y el médico aparece, que era un joven, no te enfermes nunca en fin de semana porque te atiende un residente. Apareció este joven de 20 años, alto, rubio, cuyo apellido no voy a decir, pero que no me voy a olvidar nunca, y dijo, esto no lo podemos arreglar acá. Ya llamé a la ambulancia porque lo vamos a derivar al hospital. Lo derivaron a un hospital y ahí lo operaron. Había sido víctima de una mala praxis. El médico le había introducido una sonda y la sonda le había agujereado el mediastino. Y se le produjo algo que se llama mediastinitis, de la que no se salva casi nadie, porque murió de una septicemia luchando, estuvo 10 días luchando, y finalmente, primero creíamos que se salvaba porque dejó de tener fiebre, pero bueno, luego la fiebre volvió, y el 13 de octubre de 1981, a las 11 de la mañana, murió. Confirmando este pronóstico, porque esto le pasó como unos 10 días después de aquello que me dijo. Yo esto se lo conté a un periodista que escribió la biografía de él, que se llama Fernando García. La biografía de Berni se llama Los ojos, vida y pasión de Antonio Berni. La editó Planeta. Bueno, la cuestión fue que yo me quedé pensando en este acontecimiento siempre, pensando cuántas cosas hacían falta para que se cumpliera esto que le había dicho, me voy a morir, no voy a terminar tu cuadro. Había hecho falta que se atragantara con un pedazo de lomo. Hizo falta que estuviera cerrado el hospital donde estaba su amigo. Hizo falta que lo agarrara un médico residente que le metió una sonda en vez de darle, parece que si le daban una pastilla de un relajante muscular, podía haberse salvado porque había que esperar que el relajante hiciera efecto, qué sé yo. O sea, hubo de atenderlo un residente que le clavó una sonda y le agujereó el mediastino. Todas estas cosas tuvieron que pasar para que se cumpliera eso. Cosas prescriptas por el azar, porque, bueno, pues no se sabe esto de salir a comer y atragantarse con un pedazo de lomo, y esto de ir al hospital y que estuviera cerrado, y esto de que te agarre un residente. Bueno, porque todas estas cosas podían haber sucedido o no, pero sucedieron. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué sería esto que él pudo ver, que se iba a morir antes de terminar el cuadro, y él lo pudo ver? Y es frecuente en los artistas que tienen una sensibilidad exacerbada, ver cosas o pensar cosas que luego de alguna manera se les cumplen. Y entonces uno dice, bueno, profecía autocumplida. Pensó tal cosa e hizo tal cosa en esa dirección, y por eso fue que le pasó. Esto dice el pensamiento racional, ¿no es cierto? Uno pensamos, bueno, dijo que va a tener un accidente de auto y no revisó bien las bujías, y entonces hizo todo lo necesario para tener el accidente. Lo tuvo finalmente. ¿Y habrá algo más allá? Entonces uno se pregunta, ¿y habrá algo más allá? ¿Y si hay algo más allá? ¿Qué es lo que puede ser? Y hay muchos que han escrito sobre esto. Hay libros como creo que hay uno que se llama Dios no juega los dados o Dios no tira los dados. Pero acerca del destino y las cosas que están más allá de lo que nosotros podemos entender, hay muchísimo escrito, porque todos nos lo preguntamos realmente. Hay cosas que son casi obvias. Por ejemplo, el mantener alguna comunicación de tipo que uno no sabe de qué tipo es con un ser querido. O sea, ese ser querido está lejos y de golpe nosotros sabemos que no está bien o que algo le ha pasado. Esto ya es tan frecuente que nadie lo discute. Eso puede suceder. Cuando nosotros tenemos un vínculo muy estrecho, sobre todo las madres tenemos un vínculo muy estrecho con los hijos. Y yo les comentaba a Lázaro de una novela que había leído de una chica judía. Las madres judías son especialmente perceptivas, que vivían en distintos lugares porque es una escritora neoyorquina, y entonces ella se había instalado sola en contra de los deseos de su madre, se había instalado sola en un lugar como Brooklyn, por ejemplo, que en aquel momento era peligroso, era muy poco habitado.
y entraron ladrones y le robaron los electrodomésticos, entre ellos la heladera. Entonces la madre le habló al día siguiente y le dijo, ¿cómo estás? Bien, bien, le dijo la hija. ¿Cómo están tus cosas? Bien, mis cosas bien. ¿Cómo está tu heladera? Y ella contó eso en el libro, yo le creo realmente cómo está tu heladera. O sea, de alguna manera la madre sabía que la heladera no estaba bien. Y también me acuerdo, siendo jovencita, yo estudiaba en Córdoba, que es un lugar que queda lejos de mi casa, unos 700 kilómetros, y tenía un novio que tenía una moto. Y mi hermana me había venido a visitar. Y entonces él la había llevado a mi hermana a dar una vuelta en moto. Y habían tenido un choque y mi hermana se había caído. Y como 10 minutos después que volviera mi hermana a mi casa, sana y salva, con unas cuantas contusiones, me habla mi madre por teléfono, teléfono fijo, en esa época no había celulares, preguntándome muy alterada, ¿y cómo está tu hermana? Bien está, le digo, ¿querés que te la pase? Está bien tu hermana. Ah, está bien tu hermana. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué preguntas cómo está mi hermana? No, dice, porque pensé que le había pasado algo. Bueno, estas cosas, ¿no? Eh, que son comunes realmente, yo creo que nadie las discute ya, este tipo de conexión. ¿Cómo sucede? Bueno, me parece que la ciencia lo va a averiguar muy pronto, porque están averiguando todo, de modo que eso lo vamos a saber. Las máquinas lo van a poder hacer, antes que nosotros incluso podamos hacerlo como seres humanos. Lo que me parece un poco más difícil es esto del futuro, es esto de la previsión del azar, es esto de que va a pasar algo y eso pasa. Eso me parece mucho más difícil de saber o de suponer. Bueno, así que me quedé en esto, que son cosas más pedestres que las del, que las del, que las del, que las de la comprensión del universo, eh, y, y de estas otras cosas que nos hemos planteado, pero están dentro de aquellas que están más allá del conocimiento científico todavía. Y no sabemos si el conocimiento científico alcanzará a saber qué cosa mientras nosotros vivamos, pero seguro que viene marchando rápido y seguro que antes de que termine nuestra vida habrá muchísimas más cosas nuevas sobre el planeta. Y serán científicas, serán de prueba y verdad. La del universo, eso ya es más difícil. Bueno, pues esto es mi aporte por ahora. Muy bien, Graciela. Ahora, David, ahora vas y a ver si lo superas. Bueno, Yo no, me ha dejado helado, Graciela, con lo que has contado. Cuando estaba contando Graciela estas cosas de el pintor, amigo suyo, en el hospital, estaba fijándome en la cara que ponías tú, José, porque sé que tú eres muy un poco hipocondríaco y todas esas cosas, enfermedades y tal, te Aprensivo, impresionan vamos a dejarlo bastante. en aprensivo. Exacto, aprensivo quizá mejor, sí. Y ya he pensado que estaba sufriendo con todo eso que nos ha contado. Bueno, es curioso, ¿no? Que cuando en un debate en principio sobre el conocimiento, sobre los límites del conocimiento, que hayan salido en determinados momentos, hayan salido temas que son de creencia, digamos, o de fe, pero parece ser que el ser humano tiene tendencia, ¿no? a eso. No sé, yo he ido tomando algunos apuntes para apuntar cosas más que yo, aparte, no he participado en los anteriores programas, o sea, no he leído, aunque yo ya había leído Solaris y había leído también Ciberiada, pero ahora digamos que no lo tengo fresco y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, este debate de hoy se pueden aportar cosas. Es interesante, creo que muy interesante una cosa que ha dicho Albert, que es esto de que quizás tiene más fe a veces en la literatura, ¿no? Como, como una actividad o una reflexión que puede llevarnos al conocimiento, a conocer ciertas cosas. Es interesante. Yo, en mi modesta experiencia, ¿no?
yo aparte de que siempre he dicho que los escritores, cuando las personas escriben, cuando se ponen a escribir, muchas veces están por encima de sus posibilidades o de sus capacidades. Quiero decir que cuando escriben, resulta que tienen unas intuiciones, una capacidad para analizar al ser humano, los personajes, el alma humana, todo esto, que a lo mejor cuando hablas con ellos en una conversación, pues no llegan a tanto. Y en cambio, cuando escriben, pues por lo que sea, tienen una inspiración o una creatividad o una cosa que les lleva a intuiciones y a dar con grandes verdades. Incluso les lleva a anticipar, a intuir cosas que ocurrirán después. Yo, como ya he dicho en mi experiencia literaria, pues es cierto que hay algunos casos en los que he anticipado cosas, ¿no? Cosas que han ocurrido después. Esto es muy curioso. Ahora no voy a poner los ejemplos concretos, pero me ha sorprendido a mí mismo, ¿no? Digamos, al ver eso, ¿no? La literatura quizás muchas veces llega a un conocimiento, ¿no? Entonces, el tema de la ciencia es muy relativo. También ha dicho Albert, ha apuntado que en cierto modo la ciencia pues ya casi renuncia, ¿no? a las grandes preguntas, y lo que no se puede negar es la tecnología, todo el aspecto tecnológico, ¿no? La capacidad para desarrollar, para inventar máquinas o dispositivos más sofisticados cada vez. Y de hecho en campos como como por ejemplo lo que es la medicina, que hoy se ha hablado también sobre médicos y sobre medicina, que en un principio la medicina pues era mágica, tenía mucho que ver con la magia, y luego era también mucho que ver con la filosofía, una cosa, pero últimamente la medicina, y precisamente la más eficaz, es pura tecnología. Si ya entramos en temas como traumatología y tal, está clarísimo, es una cuestión mecánica, pero también en otras cosas con la tecnología se está consiguiendo curar enfermedades y descubrir cosas, ¿no? La tecnología sí, pero la ciencia como forma del conocimiento humano, de las grandes verdades, ahí yo soy mucho más escéptico, ¿no? De hecho, como ciencias, en realidad, esto ya es una teoría, bueno, una teoría, es un axioma, pero sobre todo para los matemáticos, que la única ciencia que existe en el sentido de ciencia, bueno, ya se llama la ciencia exacta, ¿no? La única ciencia que es, por así decirlo, irrefutable, y invariable serían las matemáticas. Mientras que las otras ciencias, pues todas ellas, hombre, si miramos las matemáticas, ya desde los griegos, hace miles de años, resulta que ya acertaron con unas cosas que hoy siguen siendo perfectamente válidas, porque solucionan problemas de geometría, de cálculo, de cosas, y siguen siendo completamente inmutables, ¿no? Mientras que en cambio lo que es la ciencia de otras cosas para explicar el mundo, para explicar muchas cosas, desde la biología, antropología, paleontología, todo lo que tú quieras, pues son cosas que han ido cambiando muchísimo, ¿no? Cambian con los tiempos, cambian con las modas, cambia incluso se puede percibir que cambian con la ideología dominante o con cuestiones que son muy, muy pasajeras, ¿no? Entonces, claro, la ciencia para descubrir esas grandes, precisamente esas preguntas más existenciales o más profundas, pues yo soy muy escéptico en que la ciencia lo pueda conseguir. La filosofía tampoco, yo creo. Yo no soy aficionado a la lectura de filosofía, por ejemplo, así como leo literatura muy variada, pero en cambio filosofía no. La filosofía un poco la veo como una tendencia a generalizar, ¿no? También un poco como la ciencia, que muchas veces busca todo dentro de un sistema supuestamente científico o empírico, está guiada por un
está guiada por un objetivo que quiere alcanzar, por una teoría que quiere demostrar, y entonces busca las cosas que le puedan ayudar a eso. Pues con la filosofía un poco ocurre también lo mismo, ¿no? A una persona se le ocurre una idea y entonces, pues, una idea que es suya particular, intenta generalizarla a todo el género humano, digamos, ¿no? Pero en cambio no vale tanto para el individuo, ¿no? Para la individualidad, ¿no? En cambio la literatura sí que me sirve a mí para el individuo, que es variado y cada persona es un mundo y es diferente, ¿no? Bueno, ahí dejo eso, ¿no? Y luego otro apunte, que los límites del conocimiento, aquí se ha apuntado también algunas cosas de estas, y bueno, ya se suele decir que quizás los límites están en lo que es muy grande, y aquí ya se ha dicho también que no sé, que esto que ha dicho Lázaro, el concepto este de los, ahora no recuerdo cómo le llamaba. Exacto. Esas galaxias están tan lejanas que ya ni con el microscopio electrónico, perdón, el telescopio electrónico más potente, ni con nada de esto se puede llegar. Quizá los límites están en lo muy grande, en lo que nos sobrepasa por sus dimensiones, o también en lo muy pequeño, la cuestión en el átomo y en todas estas cosas. También hay otra teoría que yo dejo ahí caer, que es que dice que un sistema no puede llegar a conocerse a sí mismo nunca. O sea, esto significaría que el cerebro humano, o sea, con las armas que tiene el ser humano, que es su cerebro, su inteligencia, no podrá entender nunca el funcionamiento del cerebro. El cerebro, por ejemplo, es el gran desconocido, ¿no? Aunque hay todas las posibilidades para estudiarlo, pero en cambio aún no se sabe, o sea, es mucho más lo que se ignora sobre el cerebro, el funcionamiento del cerebro humano, que lo que se conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues también quizá un sistema no puede conocerse a sí mismo. El ser humano no podrá conocerse nunca porque no está fuera del ser humano, es humano, está metido dentro y no puede llegar a ese conocimiento. Bueno, no sé si alguien... ahí dejo eso, no sé si a alguien se le ocurre algo sobre esto que hemos comentado. Perdón, yo quería decir David. algo. Perdón. Sí. Voy a darle el contrapunto a David. ¿Os parece si también expreso un poco cuál es mi posición con respecto a algunas cosas que hayáis dicho? A no ser que sea algo muy concreto de lo que ha dicho David y quieras apuntarlo rápidamente, Lázaro. No, yo me quedé con una cosa que dijo Albert, que en su momento me pasó por la cabeza, pero lo voy a decir rápidamente. Sí, la literatura fantástica es quizá la menos fantástica que hay, ¿no? Borges decía que la Biblia y el psicoanálisis le parecían dos grandes hitos de la literatura fantástica. Pues sí, la mitología, y cuando trataban la mitología y los libros sagrados trataban de explicar las cosas desde la escritura rupestre hasta siempre, ¿no? Así que sí, quería hacer hincapié en esto. No, nada más, no. Sigue, José, sigue. Bien. Gracias, Lázaro, ahora por el apunte que acabas de hacer con respecto, porque es un asunto también sobre el que yo incidiré. Bueno, David, muy interesante también todo lo que has aportado. La verdad es que el debate está adquiriendo tintes muy heterogéneos, y esto me encanta porque está, en verdad, ampliándose de una manera el rango de perspectivas que pareciera que no hay límites en este debate. Yo me lo vais a permitir, pero si Albert ha planteado el tema de los límites del conocimiento, fijaros que para mí el gran debate no sería el de los límites del conocimiento, sino el de las posibilidades del conocimiento. Obviamente, definir las posibilidades también es una manera indirecta de definir los límites, ¿verdad? Pero probablemente a mí me interesa mucho más qué posibilidades, ¿no? Hasta dónde podemos alcanzar, qué posibilidades probablemente todavía no explotadas
tiene el conocimiento en un sentido amplio, ¿verdad? En un sentido genérico. Luego es verdad que Albert ha matizado que posiblemente el título de la charla o el debate tendría que ver con el conocimiento científico o racional, que eso verdaderamente lo circunscribe a aspectos mucho más concretos y que Graciela, con una triste pero a su vez deliciosa historia, ¿no?, ha reventado por todas sus costuras, ¿verdad? Y yo me vais a permitir que diga que si me tengo que ceñir a qué límites tiene el conocimiento, y esto tiene mucho que ver con lo que ha planteado Albert como uno de los ejes que posibilita el conocimiento, que es nuestro sistema cognitivo y nuestra citoarquitectura cerebral, que nos ofrece una serie de capacidades. Las más básicas de ellas tienen que ver con el registro sensorial de una serie de fenómenos que nosotros procesamos, y a partir de ahí, en ese procesamiento, es que podemos seguir construyendo el resto, ¿no?, de actividad cerebral que al final se traduce en un determinado conocimiento. Parecerá chiste, pero creo que sin tener demasiada pretensión en lo estrictamente científico, que también creo que el gran límite del conocimiento ha sido, es y posiblemente será la tozudez. Esto puede ser una cosa muy mundana, pero vais a ver que no lo es tan mundana. Lo digo porque Lázaro Cobaldo ha citado a Karl Popper como el padre, no es verdad que sea el padre, pero sí es quien sistematiza, ¿no?, los principios del conocimiento científico basados justamente en el método científico, que tiene una verdad primordial, que es la verdad del falsacionismo, ¿no? Sin embargo, una buena parte del conocimiento científico que se genera no tiene que ver con ser fieles al falsacionismo que proponía Popper, sino justamente a la confirmación. Es decir, no tenemos una pretensión de ir buscando que nuestras verdades, que en principio aceptamos como válidas, sean falsas, como una manera de avanzar, sino lo que se pretende casi siempre cuando se pretende alcanzar un conocimiento nuevo es ir a confirmar aquello que uno cree. Y creo que esa misma manera de funcionar es tan intrínseca al ser humano, tan endémica a la condición de cómo nosotros estamos en el mundo, que cómo nosotros vamos a andar por el mundo viendo a ver si todo nuestro sistema de creencias es falso. Hombre, eso nos situaría en un estado de ansiedad constante que no nos permitiría avanzar. Lo que hacemos regularmente es tratar de confirmar que nuestro sistema de creencias acerca del mundo es correcto, es cierto, porque eso nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos permite estar en el mundo de una manera más o menos ordenada. Cuando el avanzar en el conocimiento tiene un planteamiento claro, que es falsar aquello que uno cree y da por hecho como una verdad. Creo que otro de los límites del conocimiento, que también puede parecer muy mundano, ¿verdad?, es el de la cercanía, ¿eh? Creo que cuanto más cerca se está de un determinado fenómeno, menos posibilidades hay de que uno tenga un conocimiento más o menos general y fidedigno de ese fenómeno. Y esto tiene que ver también mucho con la práctica médica, ¿verdad? O sea, no sé hasta qué punto los médicos, tenemos un médico en la sala, quizá nos pueda corregir, ¿no? Cuando les pasa algo, recurren a otro médico. Obviamente no es porque carezcan de conocimiento, a lo mejor para afrontar o abordar ese proceso, sino porque se necesita una cierta distancia, una cierta perspectiva para poderlo afrontar con objetividad. Cuanto más esto se produce en el ámbito de la psicología, que también Albert ha mencionado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tozudez y cercanía creo que ahora mismo limitan las posibilidades de que a veces se avance en un estado de conocimiento mayor, situado básicamente en el individuo o un conjunto de individuos que tratan de compartir unas verdades, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ahí yo dejo dos ejes muy concretos que creo que en la medida en que se superan también nos permiten avanzar. No podemos negar que la historia de la humanidad es una historia de acumulación constante de conocimientos, no solamente en lo tecnológico, que también, porque evidentemente si hay algo que parece que no tenga un límite, es el desarrollo tecnológico. Con esto diré que estamos viviendo ahora mismo una de las revoluciones cibernéticas y epistemológicas más trascendentales que tendrán efectos, que los están teniendo ya, efectos absolutamente inmediatos y que posiblemente en los próximos 10, 12, 15, 20 años van a reventar de una manera
transversal el mundo tal como lo conocemos y tiene que ver con las inteligencias artificiales de carácter generativo y cómo esas inteligencias artificiales que ahora mismo están en entredicho porque el consumo de recursos que tienen parece que imposibilita su viabilidad a largo término, pero probablemente esas inteligencias artificiales y desde esas inteligencias artificiales se van a poder resolver los propios problemas de viabilidad. Pero fijaros que en las inteligencias artificiales se da una curiosa circunstancia que tiene mucho que ver con el debate que estamos manteniendo o con la disertación más que debate, porque tampoco es que haya una confrontación al respecto. Las inteligencias artificiales, tal y como están construidas, vamos a llamarlo así de una manera genérica y amplia, funcionan con algoritmos itinerantes que son muy difíciles de expresar desde un punto de vista de descripción lógico-secuencial, ¿verdad? Como han funcionado hasta hace no mucho tiempo la mayoría de ordenadores o sistemas cibernéticos. Pero fijaros que se da la circunstancia de que las inteligencias artificiales tienen un espacio denominado como caja negra. La caja negra, ¿verdad?, que es este artefacto que tienen los aviones y que registra todo lo que ha sucedido para, en caso de accidente, poder acceder a un conocimiento encriptado que nos dé una explicación del siniestro. La caja negra, en términos de las inteligencias artificiales, son todas aquellas secuencias itinerantes no previstas por los ingenieros y los sistemas que han creado, que de una manera totalmente autónoma e independiente de sus principios originales de creación, se han constituido como herramientas para poder generar conocimiento eficiente. Es decir, las inteligencias artificiales están consiguiendo cosas que nadie sabe, ni siquiera ellas, cómo se han conseguido. Con lo cual generan ahí un horizonte de sucesos, que es lo que estaba planteando Lázaro anteriormente, en cuanto a las posibilidades del conocimiento que hay más allá de un determinado límite. Claro, ¿hasta dónde eso nos sitúa, ¿no? Eso revienta de alguna manera los límites del conocimiento o justamente los amplía. Quiero decir, que haya ahora unos núcleos de información que posibilitan resultados exitosos, sin que conozcamos en absoluto ni tengamos posibilidades de conocer cuáles son los procedimientos y los procesos que los han posibilitado, lo que hace es ampliar los límites, ¿no?, de lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. A este respecto, se han dicho algunas cosas también que tienen que ver con algunos condicionantes, ¿no? Y me estoy refiriendo que hay límites del conocimiento, he dicho la tozudez, he dicho la proximidad o cercanía al objeto de estudio, y también, ¿no?, hay otros elementos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, ¿no? Desde hace escasos años, vamos a decir 8 o 10 años, o quizá menos, estamos asistiendo a una revolución en materia de igualdad en términos de hombres y mujeres. El feminismo de cuarta generación, la revolución feminista a la que estamos asistiendo desde hace unos años, ¿qué limitaciones tenía para que se hubiese producido, para que no se hubiese producido antes? ¿Por qué esta ola de feminismo de última generación no ha encontrado posibilidades de manifestación? Esto tenía que ver con algunos límites de los sistemas cognitivos, es decir, con la psicología de aquellos, en este caso los sistemas cognitivos que tenemos para poder abordar un determinado fenómeno, o ha tenido que ver con la tecnología. O sea, el hecho de que ahora, desde hace unos años, contemos con herramientas comunicativas de carácter masivo que permiten la comunicación transversal, inmediata y la publicación de conocimiento a nivel mundial, como son las redes sociales, es un elemento de carácter tecnológico y social porque están absolutamente imbrincados, que es lo que ha posibilitado que haya emergido y por lo tanto a todo el mundo hayamos tomado conciencia de algunas cegueras convivenciales que teníamos y que hasta ese punto convivíamos con ellas como si fueran elementos naturales. Por lo tanto, hay elementos también del contexto sociohistórico en el que estamos que no tienen que ver con el propio individuo, sino con el conjunto de los individuos y cómo esos individuos se relacionan, que también limitan las posibilidades de un crecimiento y, por lo tanto, del conocimiento. Entonces, yo creo que el debate tiene tantas aristas, tiene tantas posibilidades que
llevamos ahora más de una hora debatiendo al respecto y ni siquiera hemos cerrado el turno de intervenciones, cuando la mayoría de ocasiones a estas alturas hemos cerrado ya y solamente somos 5 hoy, que últimamente hemos conseguido un poco más de quórum, ¿no? Por lo tanto, yo voy a recapitular ahora todo esto que he dicho con respecto a un elemento que me parece troncal, ¿no? Que es que los límites del conocimiento no se pueden desentender de cuál es el objeto de estudio, por decirlo en términos estrictamente científicos, ¿verdad? O sea, cuáles son los límites del conocimiento con respecto al universo, pues obviamente ahí ya habéis apuntado elementos de muchísimo interés, pero vamos a decir cuáles son los límites del conocimiento con respecto a la psicología de una persona, ¿no? A su psiquismo. Evidentemente, la ciencia ha encontrado tantos límites que personas y personajes del ámbito de la historia de la ciencia tuvieron que recurrir a disciplinas alejadas del método científico para poder ahondar y abundar en el psiquismo humano. Así fue Freud con el desarrollo del psicoanálisis, persona que venía de una tradición médica y que ante la realidad que se encontraba con sus pacientes tuvo que recurrir al desarrollo de un conocimiento, vamos a llamarle un saber, si no conocimiento, un saber, una disciplina que tuvo que desarrollar desde un planteamiento que evidentemente escapa a las exigencias y a los rigores que establecía Karl Popper. Pero es que ¿acaso el psicoanálisis no nos ofrece perspectivas con las cuales poder interpretar, ahondar y profundizar en algo que es tan consustancial al género humano como es el deseo? ¿Es que acaso creemos que podemos adentrarnos en la cuestión del deseo, en lo humano, en los individuos, desde un planteamiento racional y empirista? Por lo tanto, yo creo que los límites no pueden plantearse si no es con una perspectiva muy centrada en el objeto de estudio. Y después de esta disertación, en la que probablemente habréis confirmado todos mi adhesión a los principios racionales, ¿no? y empiristas, ¿verdad? Pero que por otra parte también defiendo otras formas de adquirir conocimiento, para mí única, que es consustancial al género humano, que es la confrontación dialéctica. Quiero decir, los humanos en aislamiento creo que somos prácticamente incapaces de generar conocimiento nuevo. Y cualquier conocimiento nuevo que se genera aparece después de una confrontación dialéctica, de una exposición de ideas y por lo tanto en el intercambio social que muchas veces se puede dar en la lectura, porque no necesariamente tenemos que hablar con un sustrato biológico. Cuando alguien construye un texto, es capaz de ofrecernos parte de su inteligencia para tener ese intercambio dialéctico a partir del cual generar conocimiento. Y ya para cerrar, acabaré con una historia, como ha dicho Graciela, que me ha traído a la memoria, que es la historia del perro. Fijaros, ayer se cumplieron 10 años de la muerte de un vecino, en cuya muerte se dieron también unas especiales circunstancias, ¿no? Este vecino que yo vi por última vez un martes, era un matrimonio no muy mayor, que vivían justamente al lado de mi casa y que un martes por la mañana fueron a su tierra, a Galicia, ¿verdad? Y pasaban temporadas aquí y otras temporadas las pasaban en Galicia. Pues el martes se fueron para allá y él había estado como medio regular esos días, parecía un proceso así como de, no sé, había estado con un malestar gastrointestinal, con algo de fiebre, no sabía muy bien y se fueron para allá. Vale. Parece que lo que tenía era de mayor gravedad y finalmente el sábado de esa misma semana el vecino, Andrés se llamaba, murió después de comer, de sentirse bastante mal. Imaginaros una aldea de la Galicia profunda donde hay, en fin, que el punto, el hospital más cercano estaba como a media hora y pues el señor pues que quedó bastante mal y murió en las horas siguientes cuando ya fue llevado al hospital. Bueno, esto que podría ser una anécdota prácticamente, ¿no?, irrelevante, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí. Pues fijaros que este señor murió después de comer, sobre las 4:00 de la tarde. Aquel día yo estaba, que nosotros también aquí habíamos comido, yo estaba fregando los platos en la cocina y mi casa, ¿no?, en la cocina. David, por ejemplo, ha estado en ella y podrá hacerse una representación. Y Lázaro estuvo hace algún tiempo también, no sé si se acordará, pues da Sí. a la casa contigua, ¿no?
Entonces, en la casa, este matrimonio, vivía también el hijo y tenían un perro, un perro Rottweiler, de unos 2 años aproximadamente. Y este perro Rottweiler era un perro guardián que evidentemente cuando pasa alguien por la calle o pasaban otros perros, era un perro que, pues, como todos los perros, ladran. Pero no era un perro especialmente ladrador, ¿no? Sin embargo, el perro se puso en una zona de la escalera, yo lo estaba viendo mientras fregaba los platos, y se puso a mirar hacia las plantas, hacia arriba, hacia la calle, la zona jardinada tiene un poco de pendiente, ¿verdad? Y el perro empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y al principio pensé que había alguien por allí o que podía haber un gato o que podía haber alguna cosa, pero el perro seguía ladrando y seguía ladrando y seguía ladrando. Cuando ya llevaba como media hora ladrando, pensé, ¿qué le pasa a este perro? Pero ya me llamó la atención de que el perro no dejase ladrar. El perro estuvo ladrando con una cadencia que era prácticamente constante durante casi una hora, después de las 4 de la tarde y hasta las 5 más o menos por ahí. Y nosotros supimos que Andrés había fallecido esa misma noche a las 9 de la noche aproximadamente. Yo obviamente no relacioné los dos acontecimientos en el momento, pero sí al día siguiente, cuando supe a la hora que había fallecido y tomé conciencia de que el perro había tenido un comportamiento en todo caso infrecuente e inusual, y yo lo conocía bien, porque además es un perro que yo lo había sacado a pasear, porque nos hacíamos el favor contiguo, ¿no? De cuando estábamos ausentes ocuparnos del perro del vecino. Y ese perro todavía vivió aquí durante unos años más y nunca volvió a tener un comportamiento como ese. Y desde mi mente racional y científica y poco dada a creer en este tipo de comunicación, del que antes también estaba hablando Graciela, muy ligado, ¿no?, a esos vínculos emocionales estrechos que se producen entre madres e hijos, pero que a veces también se producen entre los animales y sus dueños, y que quizá no tuviera nada o ninguna vinculación ni relación, y ambos hechos ocurridos a más de 1000 kilómetros de distancia, y que sí coincidieron en el tiempo, fueran simplemente, o pudiéramos saber que están explicados, ¿no?, razones distintas. Pero evidentemente en esa tendencia casi mágica que tenemos las personas, que por muy racionales que seamos, siempre hay un componente casi infantil de creer que hay una amenaza que no vamos a poder controlar, pues obviamente yo no puedo dejar de atribuirle a ese acontecimiento una carga de verdad que de alguna manera hace tambalear mis principios racionales de estar en el mundo. Y con esto ya lo dejo por si queremos hacer un segundo turno o réplicas o contrarréplicas. Y si se determina, porque ya llevamos 1 hora y cuarto casi de programa, abramos segundo capítulo, que no pasa nada y podemos tener un segundo encuentro al respecto. Adelante, Albert, porque si Bueno, quieres replicar, vale, aquí tienes, pero pues para rato, ¿eh? no, yo seré breve, intentaré ser breve porque he ido anotando esas intervenciones que las he encontrado súper interesantes. Efectivamente, la ramificación es inmensa. El tema se da para mil conversaciones. Y simplemente, también por alusiones, como ha salido el tema de la medicina bastantes veces, voy a comentar algunos aspectos de lo que habéis comentado que me ha llamado la atención, pero intentaré ser muy breve. Lázaro, Lázaro ha abordado el tema desde un punto de vista muy cosmológico, metafísico, muy interesante porque realmente es allí eso de los grandes temas, y ha planteado el tema de cómo, de que el pretender darle un origen al universo, un origen y un sentido, obviamente precisa de la existencia de un Dios, y sin embargo, pues, por otro lado, pues yo creo que hay una respuesta, hay un filósofo, yo tampoco leo mucha filosofía, yo he intentado leer alguna vez Spinoza directamente a las fuentes, me reconozco que no he podido, pero por lo que he leído de críticos, a mí me gusta, por ejemplo, Spinoza daría un poco una respuesta a la paradoja que plantea Lázaro, porque Spinoza plantea un universo sin Dios, porque es aquella famosa frase de Dios, es decir, la naturaleza, que de alguna manera es lo material, lo existente, lo real, lo que es Dios, ¿no? Sería el cosmos, la totalidad, era un poco un pensamiento panteísta.
Es decir, yo creo que de alguna manera sí se le puede dar un sentido de trascendencia, al menos Spinoza yo lo interpreto así, le daba un sentido de una trascendencia al universo sin necesidad de recurrir a un Dios personal creador, ¿no? Y yo creo un poco por ahí enlaza también con las filosofías orientales, ¿no? Que son espiritualidades sin Dios, ¿no? Después me ha encantado también el tema, lo que ha planteado Graciela. Bueno, aparte de el caso concreto por lo que ibas explicando yo, por la información que has dado, yo creo que hoy en día, estaba mirando, Antonio Berni murió en el año 81. Actualmente, por lo que has comentado, hay una entidad que no se conocía entonces. Ahora se hubiera tratado probablemente con tratamiento médico y seguro que, desde luego, mala praxis introducir una sonda en alguien que está con una impactación. Pero bueno, esto un poco enlaza también con el sentido de que efectivamente la tecnología, la ciencia, el conocimiento racional tiene indudables, innegables beneficios, ¿no? Y el campo de la medicina es un ejemplo. Me ha gustado mucho el tema del destino, existe el destino. Ha sacado el tema de estas casualidades tan absolutamente improbables que lo más razonable es pensar que obedecen a una conexión, digamos, no mecanicista, sino a algo que desconocemos. Es que a quien más, luego José ha comentado otro ejemplo, y creo que más que menos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Yo particularmente las he tenido, no os las voy a comentar ahora. También profesionalmente, dentro de mi profesión, también las he tenido. Y realmente es que son tan absolutamente improbables que es que no te queda otro remedio que poner ahí un interrogante, ¿no? Ella me ha llamado la atención, y sin embargo, que Graciela está como muy convencida de que estos fenómenos, estas sincronías que decía Jung, estas cosas inexplicables, tendrán una explicación científica. Me ha llamado la atención la fe en la ciencia. Yo un poco en este sentido también estoy de acuerdo en que estos aspectos inexplicables de la realidad que nos parecen mágicos, no tienen por qué ser algo sobrenatural, sino que ser algo que tiene una explicación natural que hasta ahora desconocemos. A una persona de la Edad Media le explicas lo que son los campos, toda la utilidad práctica y cómo los campos electromagnéticos, lo que es un campo electromagnético, encontraría algo mágico. ¿No? La televisión, el teléfono, lo que estamos haciendo ahora mismo, te parecería algo mágico y sin embargo no es sobrenatural. Tiene es decir, el campo gravitatorio, dejo mi bolígrafo, no es tangible, nadie ha tocado, nadie ha visto un campo gravitatorio y sin embargo es absolutamente real y natural. Y yo creo que las cosas van un poco por ahí también. Me da mi visión particular, un poco es así, espinosiana, ¿no? Y después David y también después Lázaro digamos, se han alineado un poco con mi idea de que la literatura y el arte en general es lo que el rincón hoy en día que nos permite acercarnos a esas emociones, a esa sensación de empatizar con algo, de conocer algo sin ser tildados de supersticiosos o tener un pensamiento mágico, ¿no? Y él también ha aparecido aquí en la medicina, ha remarcado también que los avances médicos, sobre todo la tecnología médica, sobre todo, ¿no? La tecnología es innegable. Yo ahora mismo en mi día a día hago cosas que cuando era estudiante, que ya hace unos cuantos años, es verdad, pero tampoco hace muchos, me parecerían ciencia ficción y se están haciendo ahora. Sin embargo, el contrapunto de este avance tecnológico, de esta tecnificación de la medicina, también he de deciros, desde mi punto de vista, en paralelo lleva a una deshumanización de la medicina y de alguna manera el contacto directo, personal, el tú a tú del médico, del paciente, se está pasando un poco en segundo plano. Y esto hace que en ocasiones haya una serie de enfermedades que no se benefician tanto de los avances tecnológicos,
sino que se benefician del poder curativo de la palabra y que esto, pues hoy en día, digamos, cae o recurre la gente a otros tipos de terapias alternativas, etcétera, y que no es más que es eso, que la medicina hoy en día es muy tecnológica. A veces es una pena que se pierda esto. Ya os podría hablar de mi experiencia particular, de mi trabajo en día a día, pero bueno, tampoco quiero ahora entrar en esto, ¿no? Y también coincido con David que yo tampoco tengo mucha fe en que la filosofía de la respuesta, la filosofía hoy en día, la verdad, yo creo que todo lo que podía dar de sí más o menos ha dado. Y ha sacado David un poco de soslayo, pero otro tema muy interesante, para mí muy, muy interesante, que es el cerebro y sobre todo la conciencia. Cómo surge la conciencia, que tiene una base material, es indudable la conciencia. Yo no estoy defendiendo que es esencial el alma inmaterial y eterna, sino la conciencia evidentemente tiene una base material, es una red neuronal, pero el paso de la red neuronal a la aparición de la autoconciencia es algo, un proceso tan maravilloso, esa propiedad emergente, ¿no? Que de un conjunto de cosas, de unas celulillas que descargan unas corrientes eléctricas, aparece algo que no es la suma de esas descargas eléctricas, sino que es algo tremendamente complejo, que es la conciencia, que es lo que estamos usando ahora mismo todos nosotros aquí, y que de momento la ciencia no puede dar una explicación y desde luego no pretende, lo que no pretende es dar una explicación de por qué tiene que haber en el universo, en el cosmos, por qué tiene que haber conciencia. Porque yo, y en esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que la conciencia no es algo privativo de los seres humanos. Es decir, todos los animales con un cerebro suficientemente complejo tienen a diferentes niveles. No es lo mismo la conciencia de un perro que la conciencia de una hormiga o un caracol, pero me parece que sería demasiado antropocéntrico y un orgullo tremendo considerar que somos los únicos seres vivos, sintientes, que tienen conciencia. Vaya, los etólogos que han trabajado con grandes primates es que están absolutamente convencidos de que tienen conciencia de sí mismos, etcétera, etcétera. Bueno, ha sacado, como veis, David, otro tema aquí que quedaría para otro debate. Finalmente, José, lo que más digamos que ha abierto otro melón totalmente nuevo, que es el de las posibilidades, efectivamente, las posibilidades del conocimiento. Y aquí es algo que yo también tenía en mente, que no había comentado antes, pero yo creo que efectivamente la inteligencia artificial me da la sensación de que va a ser un proceso, un elemento clave, en tanto que nos permitirá superar las barreras de nuestros esquemas cognitivos, ¿no? Y luego ha hecho alguna serie de observaciones más epistemológicas, muy concretas, la tocidez, la cercanía, y ha sacado otros, ha salido el feminismo y ha salido el psicoanálisis, algunos de los temas que también yo sé que José y ha abordado un aspecto también muy importante, que es el aspecto social del conocimiento, y es efectivamente. Yo siempre digo que la ciencia no tiene ideología, pero los científicos sí. Y esas son limitaciones que muchas veces no nos damos cuenta. Y acabo diciendo, bueno, que me ha encantado mucho escuchar todos vuestros comentarios. Es infinita la cantidad de temas que se han surgido. Hemos dejado una puerta abierta a un interrogante. Incluso el José, más materialista o racionalista, ha tenido experiencias que le han hecho dejar una esclecha, una rendija abierta a otras cosas. Y nada más, yo con esto ya no me doy más que por satisfecho por cómo ha ido el debate y el tema que he planteado. Pues,
Pues yo te agradezco esta recapitulación que has hecho, Albert. Creo que cierra muy bien. No sé si tenéis alguna cosa más que aportar o añadir. Lo digo porque ya nos estamos sobrepasando del tiempo previsto. Consideraremos si el debate ha abierto algunas líneas que puedan tener continuidad y que le podamos dar recorrido en un nuevo encuentro. Quizá también con la presencia de Jordi, que nos ha acompañado en algunos de los últimos programas. Lo digo por las apelaciones que ha habido a la filosofía, ¿no? Y a su obsolescencia ya posiblemente, ¿no? Según alguna aproximación, quizá él podría, ¿no?, ofrecernos un punto de vista distinto, y consideraremos si hay que darle este recorrido con algún tertuliano más. Habría estado muy bien también tener la perspectiva, ¿no?, de María José como historiadora, también como mujer de leyes y como escritora y persona muy, muy cercana también a lo literario. La veo muy racional yo a María José. Ya veremos a ver si en algún momento le damos recorrido por otro lado del debate y me sorprende también. Pero si no queréis aportar nada más, pues yo cerraría la sesión hoy aquí, y os Yo agradecería quería, la presencia. perdona, Adelante, Lázaro. no, yo quería, sí, que me agradó mucho que Alberto hubiese mencionado a Spinoza, y eh, ay, no me sale la palabra. Bueno, el tema este de no de la epistemología, que también eh, bueno, pues sí, sí. Spinoza de algún modo ya tenía esa sensación que se tiene desde antiguo, que en realidad lo que es Dios no es un ser, es decir, creado a semejanza de nosotros, o mejor dicho, nosotros, sino que todos somos parte de ese Dios, ¿no? Y esa es una cosa. Y lo otro que quería comentar, y rápido, y es que como yo observo mucho a los animales y sobre todo a los perros, que son mis animales preferidos, ¿no? El último que tuve se murió, pero este es quizá el más inteligente que he tenido, o por lo menos que daba muestra de inteligencia, y así y todo. Evidentemente, yo creo que los animales, que nosotros también somos animales, pero los otros animales no se plantean, no se plantean un montón de cosas, y eso es lo que los diferencia de nosotros. Es decir, no se me ocurre que un animal pudiera plantearse sobre los límites del universo, cosas por el estilo. Somos nosotros los que lo hacemos, y de generación en generación aparecen más planteamientos y más respuestas y a la vez más preguntas. Ya está. Pues muy bien, Lázaro. David, Graciela, todo en orden. Cerramos aquí. Pues cerramos aquí entonces. Os damos las gracias a los que nos seguís, nos acompañáis, nos estimuláis con vuestros likes en el canal de YouTube, por Spotify. Os invitamos a que sigáis dándonos apoyo y seguiremos con nuestros encuentros, las disertaciones acerca de lo literario, lo narrativo, y a veces ¿no?, extracedemos en otras exploraciones que tienen que ver, como hoy, con los límites del conocimiento. Ya veis, un programa que parecía que no iba a tener límites, pero nosotros se lo ponemos. Nos vemos en la siguiente. Gracias por acompañarnos y seguimos por estos lares encontrándonos. Que tengáis un feliz domingo. Muy bien. Venga, chicos, yo Igualmente. tengo un poco de prisa, ¿eh? Voy Hasta a... pronto. Adiós.